Bienvenidos a Fuera de Stock, el podcast para los que queréis ir un paso más allá en el mundo de e-commerce y ventas online. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Fuera de Stock. Soy Emilio, SEO Manager en Orgánica, y hoy vamos a hablar sobre traducción de contenidos para e-commerce con Pilar Pla. Pilar es CEO de Tradupla, que es una agencia de traducción y comunicación. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por venir aquí con nosotros. Bueno, antes de nada, indícanos cómo podríamos contactar contigo. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues podéis contactar conmigo a través de la página web de tradupla.com, en contacto a través del formulario o bien enviándome un correo a info@tradupla.com. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Fuera de micros hemos estado hablando antes, Pilar y yo, de que ofrecen un montón de traducciones en diferentes idiomas y es un mundo, la verdad es que me parece bastante apasionante y bueno, relacionándolo con mi rama, que es el SEO, pues creo que tiene muchísimas posibilidades por explotar. Así que bueno, vamos a ello, Pilar, vamos con la primera parte. La primera pregunta que yo quería comentarte es, a través de todos estos cambios que ha habido con la pandemia, pues todos los cambios que ha habido en las empresas, ¿no? Decisiones de abrir nuevos mercados o tomar otros cambios de rumbo en el negocio, ¿has notado alguna demanda de servicios en un mercado más en concreto o en algún determinado país? La verdad es que la pandemia en el mundo digital, como tú bien sabes, pues nos ha afectado favorablemente. Es verdad que hubo un parón pequeño de 2 o 3 meses en que la gente pues estaba un poco dudosa, pero empezaron a reinventarse y a crear nuevos e-commerce orientados pues un poco a, por ejemplo, la ropa laboral, para el tema de la pandemia y de la industria farmacéutica, las mascarillas y todo eso. Este tipo de Claro. e-commerce, pues lo que han querido es traducir su web para vender hacia otros países, porque puesto que la pandemia es, es mundial, pues afecta al resto de países. Entonces, claro que sí que se ha notado bastante la traducción y del mismo modo en otros países hacia España, pues han intentado siempre traducir en español. Hubo una pequeña baja en el tema del turismo. Nosotros Claro. traducimos también mucho para buscadores de estancias vacacionales y este tipo, y sí que pararon unos 2 o 3 meses, pero luego ha habido una confianza en que esto en que va a salir pronto, una vez que ya empieza a aparecer los estudios de la vacuna y tal, y estamos otra vez punteros en el tema de traducción. Y Qué bueno. otro tema que sí que se ha explotado bastante es el tema de las subvenciones, porque hay muchas subvenciones ahora para expansión digital internacional. Ujú. Entonces, pues claro, necesitan pues traducir al inglés, al francés. Y el tema del ocio también. Empresas como que venden pues videojuegos, se han traducido muchos videojuegos. Empresas de deporte que vendían ropa de deporte también ha sido otro de los sectores que más han demandado traducciones. Porque claro, Claro. la pandemia, la gente ya el tema físico de la venta física pues ha pasado a un segundo plano, porque hoy en día ya es todo videoconferencia, entonces hay que reinventarse. Pues han creado comercios nuevos y evidentemente una página en español es solo para España, pero si traduces a inglés o a francés o a cualquier otro idioma, pues abre fronteras y los clientes extranjeros siempre son mucho más interesantes que los propios. Claro. Aunque no nos guste decirlo, pero es verdad, nuestro poder adquisitivo es mucho más inferior que el de otros países. Hmm. Relacionado con esto, quería preguntarte, porque tú imagínate una tienda online que está en España y imaginamos que, yo qué sé, son por ejemplo 5 personas y no hay nadie que sepa, imagínate que quieren hablar o abrir un nuevo idioma que sea el inglés, pero no tienen alguien de atención al cliente que pueda ofrecer ese servicio en inglés. Mm, ¿Te has encontrado con este tipo de casos que a lo mejor pueda ser algo limitante? Porque claro, traducir la web o la comunicación pues lo puede hacer una agencia externa como tú en este caso, pero claro, a la hora de relacionarte con el cliente, si se tiene que hacer internamente desde la empresa, ¿has visto algún tipo de limitación o qué es lo que suelen hacer en este sentido las empresas?
Sí, me he encontrado con muchas empresas que yo le había ofrecido pues traducirle la web al inglés, por lo menos mínimo, ¿no? Que es el Ujú. idioma más internacional. Y me decían que es que ellos no sabían inglés o no lo dominaban para poder tener una conversación o una negociación, pero en cuanto a lo que es el e-commerce, un usuario entra en el e-commerce, añade al carrito de la compra el producto o lo que necesite y compra. El único problema que existiría sería en lo que es el soporte, por si tiene algún Claro, problema o tiene algún tipo de duda. Entonces, pues ese soporte, hay algunas herramientas de traducción automática, como es, por ejemplo, DeepL, DEEPL. ujú, Traducen súper bien para lo que es el tema de comunicación y poder establecer o sea, llegar a un acuerdo con un cliente. Es bastante buena la herramienta para este tipo de cosas. Y luego, pues, para el tema de email marketing o campañas en redes sociales y tal, ahí sí ya se recomienda una traducción profesional para darle el punto de vista publicitario que debería de llevar el mercado de destino, el del claro. país en cuestión. Pero en temas de comunicación es muy raro que tengas un comercio y que alguien te llame para preguntarte por el producto, porque primero que eso no es rentable para el dueño del Mm. e-commerce, porque no puede estar atendiendo a 800 personas que tengan dudas. Lo normal es que alguien te chatee por si tienes alguna duda y con esta herramienta la verdad es que es bastante fácil incluso un email, te envían un email para preguntarte y con esta herramienta se resuelve fácilmente y se puede establecer una relación comercial con otros países. Yo la he usado en otros idiomas y eso que soy traductora de inglés y de francés y lo domino los idiomas, pero a lo mejor me han querido tener esta comunicación en alemán y bueno, para darle el servicio, estupendo, Claro. es bastante buena y la recomiendo, que eso no puede ser un límite porque luego el cliente extranjero está muy interesado en los productos y en los servicios españoles porque saben que son buenos, de una buena calidad y son económicos con respecto a su país. Ujú. Qué bueno. Sí, yo ahí coincido contigo que el no tener una persona que hable ese idioma dentro de la empresa no sea un limitante a la hora de intentar dar ese soporte, ¿no? Porque como bien tú dices, pues sobre todo en los e-commerce, la mayoría de las ventas o del proceso de relación con el cliente es casi automatizado, salvo dudas puntuales, soportes o cosas así, que bueno, en ese caso, pues digamos que para ir saliendo un poco del paso se pueden utilizar este tipo de programas y ya conforme vaya creciendo la empresa, pues o contar con un equipo de apoyo externo, lo único que claro, ahí tiene que ser bastante inmediato o incluso incorporar un perfil dentro de la empresa que se encargue de esos servicios. Claro, y con que Genial. domine el inglés, porque el inglés, cualquier persona que domine el inglés, pues puede estar para ese servicio, porque todos los Sí. extranjeros saben hablar perfectamente inglés Ujú. y incluso saben hasta tu propio idioma. Pero ya digo que el contacto por teléfono o eso es muy limitado, salvo que tengas que vender, no sé, un CRM, Claro. que eso es carísimo, entonces pues sí, tendría que haber una videoconferencia y tal, pero para eso pues se pueden contratar servicios de interpretación, pone a un intérprete al lado que va Ujú. traduciendo y se establece la comunicación sin ningún problema. Claro. En referente a lo que comentamos, pues eso, de otros países, cuando se plantea una estrategia de abarcar varios idiomas dentro de una tienda online, ¿ves ciertas diferencias si es una empresa española o es de otro país a la hora ya de, digamos, cómo plantear esa estrategia y de cómo ver como una necesidad el abrir otros países? ¿Has notado ciertas diferencias? No te he entendido qué quiere decir. ¿Diferencias con respecto a otros países? Claro, imagínate una empresa en Alemania que quiere abrir su e-commerce y vender en otros países, o una empresa en España que quiere hacer lo mismo. Si, por así decirlo, en otros países, en Alemania o donde sea, tienen como más asimilado esa necesidad de salir a vender fuera que aquí en España. Sí, los otros países, el español tiene mucho miedo a invertir, pero luego el retorno de la inversión es enorme si lo hiciera. Y yo lo he intentado convencer muchas veces, vamos a ver, traduce, que te lo digo yo, que yo me dedico a esto y veo cómo ellos lo hacen al revés. Ellos traducen Ujú.
los mercados extranjeros traducen al español porque tienen Latinoamérica y España, y muchos los geolocalizan, que te piden español de México, español de Perú, porque ellos sí que ven el negocio. El español en ese sentido es más reticente, le da miedo y Claro, yo qué sé, invertimos a veces en otras cosas mm, que no nos dan tanta rentabilidad como sería traducir, por ejemplo, una web o un e-commerce o por lo menos los productos estrella, porque ese cliente extranjero te va a dejar el doble que un cliente español, ¿sabes? claro. Claro, bueno, hay punto negativo para nosotros, eso será algo que, que tengamos que ir cambiando, pero creo que también es un poco tema cultural, ¿no? Poco a poco irá cambiando y abriendo, digamos, nuestro concepto de salir a vender fuera, ¿no? Genial. Quería preguntarte, ¿has notado algún sector de e-commerce en concreto que demande más este tipo de servicios? Ya hemos comentado que a través de o a partir de la pandemia sí que notaste ciertos cambios, ¿no? Y algunos sectores, como podrían ser las farmacéuticas, videojuegos y ocio, sí que hubo más demanda. Pero digamos, en rasgos generales, quitando estos sectores, ¿hay algún servicio o algún sector, perdón, en concreto que demande más servicios? Pues curiosamente el de bebidas alcohólicas, Ujú. de vinos y este tipo, los vinos españoles, también Claro, el aceite español junto al italiano es uno de los productos estrella que quieren comprarnos los extranjeros porque ellos no tienen el aceite de la calidad que lo tenemos aquí en España. Y luego muchas agencias de publicidad pues compran productos de China y ahora le dan un toque. Me piden también redacción de contenido SEO en otros idiomas, ¿vale? Y se venden ujú, esos productos en otros países y son pues productos de muchos tipos, por ejemplo, una máscara facial para rejuvenecer la piel o un sonotone, hay que son pequeños productos que sí, del día a día que interesan mucho. Y el sector del deporte también se vende muchísimo, o sea, traduce mucho porque hay, es un campo que es muy amplio y la gente pues le gusta comprar esos productos en España porque son más baratos y saben que son de calidad. El tema de los videojuegos y tal es lo que te comentaba antes, que ha sido ahora. Y sí. otra cosa que sí que tienen, pero muchísima demanda son los vídeos corporativos. Ujú, Porque hoy en día la gente pues se cansa de leer y lo que quiere es pues imagen, vídeos y el tema de YouTube y todo eso. Entonces lo que hacemos es subtitular los vídeos en otros idiomas o incluso doblarlos, que también tengo un equipo de locución y de actores de doblaje. Entonces eso claro, también es mucho. Y antes de la pandemia, el tema del turismo también súper explotado, porque España es un país centrado en el turismo, entonces todo lo que son hoteles e incluso servicios de tipo spa y este tipo de cosas o de artículos relacionados con el turismo, también es un sector que tiene mucha demanda de traducción. Y con qué respecto a interesante. e-commerce, eso, la ropa laboral, no sé por qué, si es que en otros países no, pero me refiero a botas, a Ujú. pantalones, que no tiene nada que ver a lo mejor con la pandemia, pero también es otro producto que traduce mucho. No sé por qué. Claro. Me llama bastante la atención y yo creo que es un punto que desde aquí, desde España, se podría explotar bastante. Por lo menos un poco las conclusiones que saco de lo que me comentas es que todo aquello que sea único de nuestro país tiene muchísima demanda fuera. Has comentado el aceite, por ejemplo, yo que soy de Salamanca, pues lo que tenga que ver con el jamón, ¿no? Mm, Ah, sí, eso mm, también, el jamón. Y espérate, otro, los altramuses. ¿Sabes lo que son los sí, altramuses también? no sé de dónde vienen, pero sí que yo los veo y te digo, estos son. Sí, sí, pues también digo, oye, estos productos, ¿por qué están tan interesados los extranjeros y quieren, no, no, hay que traducirlo al francés porque los franceses compran mucho altramuse. A mí eso me llamó mucho la Sí, atención, por ejemplo. qué curioso. Qué curioso. Claro, tenemos aquí una oportunidad de cualquier empresa que esté vendiendo productos típicos de España, que yo creo que ahí son bastantes, ¿no? Sobre todo en la rama alimenticia, pues
tiene una gran oportunidad porque, bueno, no es lo mismo que tú tengas una tienda de tecnología y quieras vender fuera, porque a lo mejor vas a tener cientos de miles de competidores en todos los países, pero si estás ofreciendo un producto exclusivo que solamente lo haya en este país o sea muy, muy limitado, pues yo veo una grandísima oportunidad el poder traducir ese e-commerce, trabajar el posicionamiento, trabajar la publicidad en ese otro país y ir con ello, porque al final estamos abriendo el mercado de forma, entre comillas, más sencilla porque no hay muchísimos competidores o por lo menos no hay competidores de otros países en ese sector. Así Sí, que me sí, parece bastante interesante. acabo de recordar otro que era de guitarras, de guitarra Ujú. española y de castañuela, y se estaba forrando, estaba cada 2 por 3 traduciendo en distintos idiomas porque cada vez habría más mercado, porque eso es algo atractivo para los Claro. extranjeros. Es verdad que a competir con otra cosa, es verdad, como tú has dicho, de tecnología, pues no, porque a lo mejor en Alemania son muy buenos con eso, pero también les Ujú. interesa porque, por otro lado, aquí se vende más barato, que en Ya. Alemania puede ser casi el triple. Entonces compran aquí la materia prima. Me pasa con el doblaje prefieren que lo hagamos aquí porque sabe que tenemos actores nativos, actores de Ujú. voz, pero luego lo venden allí como si fuera de allí, lo venden por el triple o el cuatriple. Pues entonces por ese motivo Claro. casi todo está ligado, pero el tema del aceite, del jamón también, porque son como productos gourmet para ellos que ellos no Sí. tienen, entonces es ideal, eso es un filón para ellos. Genial, pues ahí tome nota quien nos esté escuchando y tenga un producto específico y se ponga un poco las pilas, por así decirlo, ¿no? En esa rama que seguramente que tenga mucho por explotar. Pilar, quería preguntarte, bueno, va un poquito todo de la mano, aunque ya lo hemos comentado, cuando, o sea, es decir, una parte es la comunicación web, ¿no? El traducir todas las fichas de producto, pues la página principal, categorías y demás. La comunicación que se hace fuera de la web, ya sea newsletters, redes sociales, envíos de email, que ya lo comentamos, ¿es algo que la gente te suele pedir y que tengan en mente? ¿O es algo que tú le tienes que decir, oye, mira, vamos a traducir este producto, pero ten en cuenta que si quieres abarcar este otro país, también tienes que trabajar las redes sociales en este idioma? Es decir, ¿es algo que ya esa empresa cuente con ello? ¿Lo ven como una necesidad o cómo lo suelen abordar? Normalmente hay de todo, ¿eh? Porque normalmente los que me contactan para traducir la web es porque tienen pensado también una campaña de email marketing, tienen Ujú. la newsletter, las redes sociales y saben de qué va esto. Y normalmente no lo hace la propia empresa, sino que han contratado a una agencia de marketing digital que es la que me contrata a mí para hacerle todo este tipo de Sí. campaña. Incluso directamente escribir las newsletters en el idioma en cuestión para no hacer una traducción, porque al final la traducción, bueno, aunque se intente respetar la intención del autor, ese mensaje a lo mejor no es tan llamativo para el mercado de destino. Entonces se utiliza lo que se llama en traducción la transcreación, que es Ujú. informarte, o sea, orientarte un poco a partir del texto fuente, que está en otro idioma, que sería en este caso el español, pero ahora un redactor francés de su propio país toma la idea y crea un contenido nuevo a partir de ese texto fuente. Eso Claro. sería la transcreación, que no es traducción propiamente dicha, sino que crea el contenido a partir de esa idea. Y luego está lo que es directamente, mire, tengo que hacer 10 campañas de lo que sea o 10 posts de lo que sea y estas son mis claves, pero normalmente es una agencia de comunicación la que nos lo hace, que nosotros también lo podríamos hacer, podemos hacer un keyword research o lo que sea, estudiar el mercado, pero normalmente ellos encargan las campañas publicitarias, las campañas de marketing digital y todo eso a una agencia, y la agencia es la que nos contacta a nosotros Sí, porque entendemos concretamente el campo y sabemos lo que se requiere, ¿no? claro. Y sería un poquito así. Y Qué luego bueno. también hay otra gente que no, que simplemente traduce la web y abandona, y aunque nosotros le digamos, ¿quieres las redes sociales o no? No, solo quieren traducir la web y más adelante, pues no sé, luego a lo mejor se centran solo en un mercado, a lo Ujú. mejor en el mercado español y nada, tienen la web traducida por si suena la flauta, pero lo Claro. normal es acompañarlo todo de un paquete para que sea efectivo el marketing en el Sí, país.
acciones así aisladas, bueno, voy a traducir esto a ver si funciona, pues por experiencia yo también, porque en SEO, ¿no? A veces lo he visto, decir, bueno, vamos a crear esto a ver qué pasa. Generalmente, si no hay un trabajo detrás, no va a gran sitio. Me llama la atención y me resulta bastante interesante lo que comentas de la transcreación, porque en SEO es exactamente lo mismo, ocurre lo mismo. No es lo mismo que yo haga un estudio de palabras clave en España, me da igual, aunque sea el mismo sector, la gente o la forma de buscar, las intenciones de búsquedas no son las mismas en España que en Inglaterra, que en Alemania, que en China, no sé, que en el país que sea. Aunque las palabras clave principales, digamos que sean las mismas, pero las formas de buscar cambian. Entonces, también me parece muy importante lo que tú me comentas, que en muchos casos, cuando se traducen en otros idiomas, no es solamente esa traducción, sino que una persona nativa o una persona que comprenda ya no solamente el idioma, sino las costumbres y, bueno, el comportamiento social, ¿no?, de ese país, redacte desde de nuevo, teniendo en cuenta la base de ese contenido. Creo que es bastante importante porque yo creo que nos pasa a nosotros, o a lo mejor con el ejemplo más claro es cuando vemos palabras que se utilizan en países de América Latina, como que nos chirría un poco, pero yo creo que cuando esto ocurre con idiomas pues que son más diferentes, pues todavía es un poco peor. Sí, sí. Bueno, el proceso de traducción, independientemente del SEO, siempre Ujú. traduce un traductor hacia su lengua materna. Entonces, cuando tú encuentras algo que te chirría o lo que sea, tú buscas en Google, sin Google Trends, sin herramientas, sin nada, tú buscas Sí, en Google el número de búsqueda. Eso es lo que hacemos los traductores. Y vemos que esta combinación de palabras tiene 1 millón de búsquedas y esta combinación solo tiene 300 búsquedas. Entonces nos inclinamos por la que tiene 1 millón de búsquedas. Pero claro. eso sin tener conocimiento de eso ni nada. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor desconocemos el sector del que estamos traduciendo, pero nosotros nos basamos mucho en la intención de búsqueda sin saber de SEO, porque Sí, tú lo que quieres es traducirlo como la mayoría de los hablantes o de los usuarios de Internet lo hacen. Entonces, claro, te metes en el Google, en Google en el site .fr o donde estés sí, estudiando el mercado y tú buscas cuál es la intención. Luego qué otros que bueno. tienen más conocimiento, evidentemente, pues usan herramientas tipo Google Trends, herramientas gratuitas, pero simplemente para darle un toque como mucho más natural al texto de destino y que no parezca que es una traducción, que eso es error, eso no nos gusta a los Claro. traductores. A los traductores cuando hacemos un texto tiene que parecer como si hubiera sido escrito directamente por un nativo. Ujú. Esa es la traducción 10. Qué bueno. Me llama la atención porque lo que tú comentas es bastante interesante y muy sencillo de hacer, que es simplemente buscar las dos palabras o las dos formas de expresión en Google y ver, una tendrá X resultados y la otra tendrá más o tendrá menos, y a partir de ahí quedarte con esa. Creo que es un consejo que, de hecho, de cara al SEO también podría extrapolarse y simplemente ver en otras webs cuál es la expresión que más se usa y, por lo tanto, eso digamos que será algo más adaptado socialmente o que suene mejor, por así decirlo. Sí, además, mira, por ejemplo, nosotros usamos lo que en traducción se llaman textos paralelos, que antiguamente Ujú. cuando no había internet es que tú cogías y tenías que traducir una sentencia de divorcio y cogías una sentencia de divorcio, por ejemplo, en francés y una nuestra, y entonces ibas comparando, ibas usándolo para que pareciera exactamente igual. Hoy en día con internet, pues busca web paralela, lo que busca es a la Claro. competencia. ¿Cómo lo hace la competencia en Francia? Por ejemplo, siempre hablo de Francia porque como yo soy de Francia, Ujú. ese mercado lo toco mucho. Sí, Entonces, por ejemplo, me acuerdo que tradujimos lo de el método Tomati, que es uno para niños autistas, para aprender otros idiomas y tal. Y el cliente francés, porque lo traducíamos hacia el español, me decía que por qué copiábamos expresiones de su propia competencia, porque aquí hay también ese método. Y yo le decía, pero si eso es lo bueno, porque lo estamos haciendo como si fuera él, porque un cliente español va a confiar antes en alguien de España que en alguien de Francia. Lo estamos claro, haciendo para que tú seas su competencia. Ah, magnífico. Pues claro, es lo que hacemos. Buscas a la competencia. ¿Cuál es su competencia? Esta. Pero vamos a hacer, igual no copias texto, evidentemente, pero a la hora de traducir, ves cuáles son las expresiones que usa ese autor de la web que es nativo y que lo ha creado claro. para su propio mercado. Otra cosa que hay, por ejemplo, aquí en España
podemos usar el usted o el tutear. Para la Ujú. traducción web normalmente se tutea porque lo que hace es acercar al lector, al internauta, ¿no? Lo acerca si le hablas de tú. Pero en Francia es justo al revés. En Sí, Francia se usa el vous, que hablaríamos de usted, porque no tiene ese efecto, no lo acerca, sino que le produce rechazo. Pues todas esas referencias culturales, hay que conocer el idioma, para eso tiene que ser una persona nativa que sabe cómo debe dirigirse a su lector final. claro. Al final, lo que comentas de espiar, entre comillas, la competencia o copiar, es algo que en SEO también se hace. Es decir, tú puedes hacer un estudio desde cero con diversas herramientas, pero para completarlo y también para puedes utilizarlo como base, es, vale, ¿cuáles son mis competidores? Estos. Voy a analizarlos, a ver cómo lo hacen ellos y qué es lo que están utilizando. O sea que al final yo creo que eso es, o a lo mejor alguien desde fuera que lo vea y se lo explique puede verlo como algo negativo y dirá, como tú has comentado, oye, ¿cómo vas a copiar a mi competidor, no? Pero al final, si le das un poco, si lo piensas o si lo reflexionas, es algo que tiene todo el sentido del mundo. No, no se trata de copiar, se trata de Sí, documentarse y de ver cómo lo hacen los demás para tú hacerlo bien, no hacerlo mal y conseguir cómo lo hace el que lo hace mejor claro. e imitar su modelo, no Sí, no copiarlo nunca, por copiar tal supuesto. cual, literalmente, eso es. Sí. Ujú. Genial, Pilar. Pues quería hacerte la última pregunta, a menos que me digas, oye, mira, quiero comentar esto que no lo hemos tocado, que es referente a una persona que pueda tener un e-commerce con un catálogo pues relativamente amplio. Vamos a suponer, pues a partir de 5.000 productos o bueno, no sé, unos cuantos, que sea un catálogo bastante amplio que no pueda traducir todos los contenidos, todos los productos. Porque si hablamos de un e-commerce pues específico, no sé, hablábamos antes del mundo del jamón, un e-commerce que venda pues 50 referencias es algo abarcable. Pero un e-commerce mucho más grande que quiera traducir todos sus contenidos, pues si son miles de referencias, a lo mejor no puede hacerlo o no puede hacerlo tan rápido como para abrir ese nuevo idioma. ¿Qué recomendación le darías para que lo hiciera o qué es lo que podría hacer para ir saliendo, digamos, del paso con ello? Por ejemplo, yo en mi web la tengo traducida en varios idiomas, en inglés y francés está al completo, pero sin embargo en alemán y en holandés solo tengo mis productos estrella, mis Ujú, servicios estrella, porque yo lo que vendo es un servicio. Entonces, traducción profesional para los servicios o productos estrella, y luego para el resto hay otras alternativas como sería, por ejemplo, la posedición. Es decir, nosotros traducimos siempre con un software que te segmenta los textos, la web o lo que sea, de punto a punto, en frases, y te pone a la sí. izquierda una columna y a la derecha otra donde escribirías la traducción. A eso se le puede poner un plugin de alguna herramienta de traducción automática, tipo la que he dicho antes, que es DeepL, y Ujú, traducir todo con traducción automática. Luego estaría el proceso de postedición, que es el traductor profesional que corrige a esa traducción automática. No es aconsejable porque muchas veces el traductor ve algo que está bien, como es mucho más barato, pues si está bien lo deja bien, no lo hace de nuevo. Cuando claro. hace alguien una traducción profesional, tú escribes de nuevo y escribes respetando la intención, cambiando completamente la frase. Pero bueno, si usamos el tema de la posedición, que también está muy bien, lo hace una máquina y ahora retocamos ciertas cosas para que resulte un poco más natural. Eso es bastante más barato y se puede usar pues para los productos que no son tan importantes. Y es lo que he dicho, pues que si no quieres hacer el 100% porque es demasiado, pues los productos estrella y lo menos relevante, pues con posedición o no ponerlo, simplemente solo los que tienen más ventas. Claro. Al final también si solamente tradujésemos a otro idioma los productos estrella y no tuviéramos más contenido en ese idioma sería algo extraño. Entonces una forma más rápida y económica, como comentas, de tener la web traducida es utilizando este sistema automatizado para el resto de referencias y después ir trabajándolo. O oye, conforme va creciendo el negocio y el mercado en este otro país, pues ya ir haciendo un trabajo, digamos, más detallado, ¿no? Y traducirlo desde cero.
Así que me Claro, parece lo que muy, muy pasa bueno. que cuando alguien lee una traducción que viene de una traducción automática de una máquina, pues la verdad es que no da aspecto de seriedad, chirría. Ujú. Tú ves una cosa que está mal traducida, como por ejemplo Amazon, ¿vale? Lo conocemos todos por sus traducciones que son que no entiendes en qué consiste el producto, porque yo trabajo para Amazon, entonces yo sé que eso han cogido un producto de China, del chino lo han traducido al inglés y del inglés Sí, lo han traducido a los distintos idiomas, pero todo con traducción automática. Y nosotros que hemos hecho, pues el tema de la posedición, pero a veces nos tenemos que inventar lo que pone porque está tan ya, requete traducido con máquinas que es que no lo entiendes, es imposible y te lo inventas más o menos. Entonces, si no se retoca, la verdad es que puede crear el efecto contrario, que alguien diga, oye, esto no es serio, porque hombre, en claro. Amazon porque es muy importante, una marca muy importante, pero un e-commerce pequeñito que te presente esto una traducción de Google Translate, pues te echa para atrás, la verdad, y eso puede resultar el efecto contrario. Entonces, mi opinión es traducir lo más importante con traducción profesional, luego usar la posedición para los menos importantes, pero siempre que haya una persona detrás que revise esa traducción que ha hecho una máquina, que al fin y al cabo es una máquina y lo va a hacer Sí. mal. Y si no, pues no dejarlo traducido con una máquina, eso nunca, porque puede provocar el efecto contrario. Ujú. Pensar que no eres serio, que no eres profesional, que no te quieres invertir en traducir y no, no, esa Sí, no imagen das nunca la confianza. queremos dar. Claro. Qué bueno, muy interesante. Pues Pilar, antes de despedirnos, quería recordar a nuestros oyentes que en el próximo episodio del podcast vamos a hablar sobre arquitectura web para el mundo e-commerce desde la perspectiva SEO. Y ha sido un placer tenerte aquí, Pilar, hablar este ratito. Yo creo que hemos sacado cosas muy importantes y muy interesantes que la gente puede aplicar en sus tiendas online si quieren abrir nuevos idiomas o nuevos países. Así que te doy las gracias por venir a Fuera de Stock y ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros también. Hasta luego, Pilar. Hasta luego.